a continuar con las cartas. Ya. Continuamos entonces con las cartas juaninas, ¿ya? Eh, Estuvimos viendo en la clase pasada, Primera de Juan, capítulos 2, 3 y 4, ¿ya? Y también vimos cómo Juan, el apóstol del amor, porque habla mucho de amar a los hermanos, amar a Dios por sobre todo, de las evidencias de ser hijo de Dios, el que anda en luz, que no anda en pecado, ¿ya? Él presenta esas evidencias y también dice que el que no ama a su hermano, el tal no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿ya? Entonces, Él nos ha presentado la verdadera evidencia en una vida de obediencia, amor y discernimiento espiritual, ¿ya? Obediencia, cómo nosotros demostramos cómo amamos a Dios es guardando los mandamientos. Y en Primera de Juan 2, el creyente dice debe permanecer en la luz y no amar el mundo. Eso es una evidencia. El verdadero Hijo de Dios anda en la luz y no en la oscuridad, que representa el mundo y todo el sistema de valores que el mundo presenta y que son totalmente antagónicos a los valores del reino. Y en Primera de Juan 3 nos llama a vivir como hijo de Dios, practicando la justicia, estudiábamos, y amando de hecho y de verdad. Ya. Y Primera de Juan 4 descubrimos la prueba del amor. Amar a los hermanos es evidencia de que Dios habita en nosotros porque Dios es amor. Por eso el decálogo, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios específicamente, y los 6 restantes, el decálogo, tiene que ver con mi relación con mis padres, con las personas que están a mi alrededor, ¿ya? Porque si yo amo a Dios correctamente, no voy a querer hacerle daño al que está a mi lado, inclusive a los que no podrían catalogarse como enemigos, que también el Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos. Hoy vamos a entrar entonces ya en el capítulo 5, que sería el final de Primera de Juan, capítulo 5 de esta primera carta, donde Juan cierra su enseñanza, aquí cierra su enseñanza afirmando que la fe en Jesucristo nos da victoria, ¿ya? Sobre el mundo. La fe en Jesucristo nos da victoria entonces sobre el mundo. Nos recordará que el Hijo de Dios es el Hijo de Dios verdadero, ¿cierto? Y que en Él tenemos vida eterna. Acuérdese la doctrina herejía que estaba entrando, que es el gnosticismo, y Él está atacando con las enseñanzas esta doctrina. Por eso es que es el que niega que Jesucristo no ha venido en carne, el tal no es hijo de Dios. Esa es una evidencia, porque los gnósticos rechazaban esta doctrina que Jesucristo haya venido en carne. Entonces, teniendo presente eso, por eso que está estos argumentos de las evidencias, ¿cierto? Es un capítulo de seguridad también, podríamos decir, de confianza y plenitud espiritual para el creyente. Además, alcanzaremos, no sé si en este tiempo alcanzaremos, pero vamos a ir viendo la segunda y tercera carta de Juan, que son un capítulo cada una. Son cartas breves, pero muy profundas y muy dignas de profundizar también en lo que nos enseñan. Pero en segunda de Juan advierte a la iglesia ahí sobre los falsos maestros. Ese es el tema de segunda de Juan, ¿ya? De los falsos maestros que no confiesan a Cristo en carne, que son los gnósticos, ¿no? Recordándonos la importancia, también nos revela la importancia de andar en la verdad y en el amor, en la palabra. Y tercera de Juan, el apóstol anima a Gayo, que es un fiel colaborador suyo, que tiene frutos, un hombre que hospeda, un hombre que facilita que todos estos predicadores itinerantes que andaban él los cobijaba, ¿ya? Pero no era el caso de todos. Se elogia entonces por su hospitalidad y por su amor, por su fidelidad, y nos muestra el contraste entre el espíritu humilde y servicial representado por Gallo y el espíritu orgulloso y dominante representado por Diótrefe. Porque Diótrefe representa a todos aquellos hermanos que no tienen amor, que él en vez de ayudar a la gente a que pudiera cumplir su ministerio, él no los recibía en casa y los expulsaba. Entonces era como un tropiezo para la obra de Dios. Entonces tenemos a Diótrefes y tenemos a Gallo, un hombre de Dios que se destaca ahí en tercera de Juan, que es el tema que él va a presentar el apóstol Juan en esos capítulos. Bueno, estas 3 cartas, aunque pequeñas en extensión, como lo hemos visto, son grandes también en doctrina
doctrina, enseñanza, instrucción y aplicación. ¿Ya? Nos desafían, por lo tanto, a vivir una fe, podríamos calificarla como auténtica, también un amor sincero y una verdad firme, en un tiempo donde la mentira y la confusión siguen intentando aún debilitar la iglesia. Así que hoy cerraremos este hermoso ciclo recordando que la fe que vence, el amor que edifica y la verdad que permanece son las tres columnas de la vida cristiana, según el apóstol Juan. Son hermosas las enseñanzas y muy profundas y muy aplicables, ¿cierto?, para este día. Vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ya? Eso lo habíamos explicado en los evangelios, hablamos del nuevo nacimiento. La gente, la persona que se ha arrepentido y ha creído en Cristo experimenta ese nacimiento espiritual. ¿Ya? En ese momento Dios imparte en esta persona, en este creyente, nuevo creyente, su naturaleza divina, es decir, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, es sellado con el Espíritu Santo. No tiene que hacer obras, sino simplemente es por fe, ¿ya? Porque la salvación es por gracia. La palabra clave aquí es gennatai, es nacido, es nacido, dice, este verbo, nacer, está indica una acción pasiva, algo que ocurre en el creyente, mostrando el nuevo nacimiento como una obra absoluta de Dios. El nuevo nacimiento es una obra absoluta de Dios. Juan 1, 12, 13 reafirma esta verdad que está hablando Juan en esta carta, cuando dice, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la fe verdadera en Cristo es un indicio, es una evidencia clara de que esta persona ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Ya? También nos habla que hay evidencias que ha presentado el nuevo nacimiento, porque todo el que es engendrado por Dios, ¿ya?, no practica el pecado. Ya, eso es otra evidencia. Si practica el pecado es porque no ha sido engendrado por Dios. Hablamos también la diferencia de estar en la práctica del pecado y hablamos también la otra vez de que nosotros en esta nueva vida que Dios nos ha dado por misericordia también pecamos, pero es distinto a practicar el pecado, ¿ya? Y tenemos Primera de Juan 1:9, que es un texto para los creyentes, que cuando pecamos confesamos nuestro pecado a Dios, nos arrepentimos y Él hace dos cosas en esa vida: Él perdona y limpia de toda suciedad que haya dejado el pecado, obviamente. ¿Ya? Entonces, por eso aclaro eso. Primera de Juan 5, 2 y 3 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Esta es la evidencia que nosotros damos a Dios de que le amamos, es que guardamos los mandamientos, ¿ya? Y amamos a Dios, obviamente, guardamos los mandamientos, va como relacionado una situación con la otra. Implica, dice, guardar, implica una vigilancia activa. Cuando dice guardamos, implica una vigilancia activa y constante sobre los mandamientos de Dios. De ahí la importancia de conocer los mandamientos, porque si no los conocemos, ¿qué vamos a guardar? ¿Qué vamos a obedecer? Y ahí está la responsabilidad nuestra de escudriñar, de conocer las Sagradas Escrituras, ¿ya? Y eso nos santifica. Al guardarla, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿ya? Eso implica entonces guardar es una vigilancia activa. Juan 14:15, el Evangelio de Juan, dice, si me amas o si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el amor genuino hacia Dios se demuestra obviamente con la obediencia a su palabra, ¿ya? Por ahí decía el Señor en el Sermón del Monte, ¿por qué me dices Señor si no guardas mis mandamientos? Señor es una autoridad.
señores, quirios. Entonces, frente a esa autoridad, nosotros tenemos que guardar los mandamientos, es decir, tenemos que ser consecuentes a la fe que nosotros hoy día estamos profesando, ¿ya? Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ha sido nuestra fe. Eso es lo que dice Juan. Este de vencer, dice, este término usado para describir la victoria decisiva sobre el enemigo, ¿cierto? Nuestra fe vence. Así como Cristo venció, nosotros vencemos en Cristo y todo lo que pueda venir contra nosotros tenemos una cobertura. ¿Ya? El Espíritu Santo, tenemos la palabra. Dios nos ha enseñado a reprender al enemigo en el nombre de Jesús y el unidad, ¿ya? En estas cosas dice Romanos 8:37, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Anterior a ese texto, Romano dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿cierto? Nos podrá separar del amor de Dios. Y habla de que somos más que vencedores, pero no en nosotros mismos, sino somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿ya? Los creyentes tienen la capacidad, entonces nosotros tenemos la capacidad, Dios nos ha empoderado, ¿cierto?, de esa autoridad por la fe de vencer las tentaciones y el sistema mundano. ¿Ya? Por eso, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Dios nos ha empoderado, ¿cierto? Nos da las herramientas, porque las tentaciones están en todo, pero lo que no deben ser consumadas, ¿cierto? La tentación quiere sacar la peor versión de nosotros, es distinto a la prueba, es diferente, que saca la mejor versión de nosotros, además que la prueba purifica la fe, pero la tentación es otra cosa, ¿cierto? Dios no tienta a nadie, ¿ya? Las tentaciones, ¿cierto? Dios ha puesto en nosotros deseos que son lógicos, que queramos, como la paz, la seguridad, el sentir, sentir ser amado, ¿cierto? Todas esas necesidades que tienen todos los seres humanos es el tema donde el hombre va a satisfacer esa necesidad. Si no es en Dios, ha caído en una tentación y ese deseo se ha convertido realmente en un ídolo que le prendió, como lo que pasó ahí en el huerto del Edén. Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la fuerza o la victoria sobre el mundo no depende de nuestras fuerzas, absolutamente, sino de nuestra fe personal, ¿cierto? En la persona de Cristo, sino de nuestra fe en la persona de Cristo, ¿ya? En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Juan 16:33. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo venció al mundo, nosotros también podemos confiar. Estamos en una lucha constante contra el mundo, contra el demonio y contra nuestra misma naturaleza humana carnal, ¿cierto? Entonces, pero en cada área Dios nos da la victoria. ¿Cómo vencemos al mundo? Renovando nuestra mente con la palabra de Dios, con los valores del reino y erradicando los valores del mundo que no tienen ninguna compatibilidad, ¿ya? ¿Cómo vencemos al mundo? ¿Cómo vencemos nuestra carne, ¿cierto? Viviendo una vida en el Espíritu, consagrándonos a Él, ¿ya? Porque que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, ¿ya? Y el diablo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, tenemos las herramientas en Cristo para poder vencer esos tres enemigos. Entonces, el creer que Jesús es el Hijo de Dios, eso nos da la victoria y nos garantiza que no estamos derrotados en las batallas que podemos enfrentar en distintas áreas de nuestra vida. Primera de Juan 6:8 dice, Primera de Juan 5, 6 y 8. Lo voy a leer acá, la Reina Valera 60, dice lo siguiente. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Eso dice, ¿ya? El testimonio sobre Cristo es esencial para la vida cristiana, ¿ya? Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua. Cuando dice del agua, ¿ya? Fue bautizado en agua. Eso es. Y ahí en el bautismo
estuvo el Padre y dijo, este es mi Hijo amado, dio testimonio de Jesucristo. Estaba el Espíritu Santo representado en una paloma, estaba el Padre, estaba la Trinidad completa. Él fue bautizado en agua para iniciar su ministerio público que iba a venir después. La obra de Cristo es completa, no solo en su bautismo agua, sino también es la sangre que da testimonio que Jesucristo murió, ¿cierto? Y su sacrificio en la cruz, Él derramó su sangre, ¿ya? Está la obra redentora y está ese bautismo en agua y el Espíritu que da testimonio también de Él. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, ¿ya? La seguridad en nuestra salvación se fundamenta en el testimonio de Dios, no en las opiniones humanas. Juan 5, 31, 32, ¿se acuerda cuando hablamos del testimonio, las escrituras, el Padre, las obras que él hacía, daban testimonio que él era el Hijo de Dios y que era el Mesías? Hay testimonio. Su palabra también da testimonio. Si yo doy testimonio de mí mismo, dice Jesús, dijo en Juan 5, 31, 32, mi testimonio no es verdadero, pero hay otras personas que dan testimonio de él, ¿ya? Aquí tenemos la sangre, el agua, ¿ya? Y el Espíritu Santo de Dios dan testimonio de él. Y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna. Disculpe, está eso en 1 de Juan 5, del 11 al 12. Vamos siguiendo. Y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo. Vida eterna. Vida es zoe en griego, zoe, que significa ese término, vida eterna que es cualitativa, una relación con Dios a través de Cristo, ¿ya? Eso es, vida eterna que es cualitativa, una relación con Dios a través de Cristo. Nosotros a través de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre, porque Él nos representó en la cruz y pagó con su vida, con su muerte, el castigo que nosotros merecíamos, ¿ya? Y eso nos abre una puerta, como dice Hebreos, ahora nosotros con confianza podemos entrar al trono de gracia, de misericordia, para el oportuno socorro. Texto paralelo, Juan 17:3, el Evangelio dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Conocer a Dios. Sabemos que hemos conocido a Dios a través de Jesucristo, reconciliados con Él, podemos tener una comunión íntima, cercana con nuestro Padre Celestial, gracias a esa labor que hizo Jesucristo en la cruz. Lo conocemos a través de Cristo. ¿Ya? La vida eterna no es una promesa futura, únicamente es una realidad para la vida del creyente. Cuando usted tuvo esa vida eterna, cuando usted conoció a Cristo, ya usted tiene vida eterna, eso ya está. Cristo lo garantizó en su sacrificio, usted haberlo aceptado, entra a esa vida abundante, no solo aquí, sino que una vida plena, completa, cuando se complete todo en nuestra salvación. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? En el sentido que hoy día usted tiene vida eterna, pero tiene un cuerpo mortal, un cuerpo que muere, ¿cierto? Si Cristo no viene antes, no lo sabemos, nadie puede decir una hora, sería un error decirlo, pero significa que usted en este minuto tiene vida eterna, pero con un cuerpo mortal, pero posteriormente va a tener vida eterna con un cuerpo glorificado. A eso me refiero, ¿ya? Cuando Cristo venga, porque este cuerpo terrenal no está apto para verlo a Él. Tiene que ser un cuerpo celestial. Este cuerpo corruptible tiene que vestirse de incorruptible. Y esto va a ser en cualquier momento. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando habla del rapto, dice, esto será en un abrir y cerrar de ojos, ¿ya? Eh, para que este cuerpo sea transformado. Esa es la glorificación del creyente. Por eso les digo esto. Ese es el 11, el 12. Y el 5, y el 1 Juan 5:13 menciona lo siguiente. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. Entonces, la certeza, la seguridad de nuestra salvación se basa
en el testimonio claro de las Escrituras, ¿ya? No debe de dudar de su salvación está segura, dice que Él nos tiene en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Estamos seguros en Cristo y Él nos ha dado esta tremenda bendición. El que oye, dice el Evangelio de Juan 5:24, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene entonces vida eterna. Está la seguridad. El que oye el Evangelio, el que oyó la palabra, dice Efesios, creyó en ella, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ustedes saben que un sello no se rompe, ¿ya? Un sello le da puede tener dos verdades que son para los que han sido sellados en el momento que creyeron. Da seguridad y dice que usted es propiedad de Dios, ¿ya? Y que usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no cuestionamos nunca la presencia de Dios. A veces dice que no siento la presencia. Lo sientas o no lo sientas, eso no está limitado a tu sentir, está limitado a tu verdad, a la verdad de Dios, que dice que tú eres templo del Espíritu Santo, por lo tanto, Él habita en ti. Primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso lo subráyelo, que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar pidiendo por motivos egoístas, como dice Santiago, para nuestros deleites, y eso no va a ser escuchado. Pero cuando estamos en la comunión con Dios, estamos alineados en su voluntad. Entonces, pedimos algo en su voluntad. Esto no es como una lamparita que yo le voy a pedir todo y él todo me lo va a dar. No, no es así. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Establece aquí que la oración debe ser, obviamente, conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Nuestra confianza en la oración, ¿dónde está? En que nosotros sabemos que Dios responde precisamente conforme a su voluntad. Claman los justos y Jehová los oye, ¿ya? Ahora vamos al 5 del 16 al 17. ¿Qué dice el 5, 16 y 17? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Bueno, si alguno dice viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pecado, la transgresión de la ley de Dios. Esa es 1 de Juan 3:4. La oración intercesora es parte también del amor cristiano, el de orar, y debemos de orar por los hermanos que caen en pecado, ¿ya? Ahí hace una distinción entre pecado y muerte. Eso es importante, no juzgarle, sino que orar por aquel que ha caído en la tentación, que es hermano, ¿ya? Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, 5, 18, 19, ¿ya? El 5 al 18, 19, para que lo busque a usted. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y al maligno no le toca. La protección divina sobre los creyentes entonces es constante, dice el maligno no lo toca. Texto paralelo, Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ya? Dios guarda a los creyentes, por lo cual tenemos seguridad en nuestra salvación. ¿Ya? Entonces dice que el que ha nacido de Dios, aquí viene la frase que yo he venido subrayando y explicando, no practica el pecado, no es su constante, hablemoslo así. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios y la simiente de Dios está en él. ¿Ya? Diferente es cuando alguien comete un error conociendo a Cristo, tenemos esa alternativa bíblica de confesar a Dios y orar también por los que han caído en pecado, ¿ya? Pero si ha nacido Dios no es algo que sea una constante en esa persona, ¿ya? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice el 20:21. La comprensión espiritual y la vida eterna vienen solamente a través de Cristo.
y esta es la vida eterna. Eso estaríamos completando entonces el capítulo 5 de Juan. Usted lo puede profundizar, leer, obviamente, espero que así lo haga en su casa. Para comenzar con el capítulo segunda de Juan, ya, la segunda carta. El tema general es la verdad y el amor, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta segunda carta? Ya, para que la tenga ahí, es solo un capítulo. Mostrar que la verdad y el amor son inseparables en la vida cristiana y que debemos permanecer fieles a ambos, a la verdad, andar en la verdad, dice que se alegra por andar en la verdad y el amor, la persona que está hablando ahí. Versículo claves, segunda de Juan 1:3, dice, gracia, misericordia y paz os sean multiplicadas, ¿ya? En un mundo que relativiza la verdad, se fija que estamos en un mundo que relativiza la verdad, lo que para ti es bueno, para mí no, y eso nos lleva a una inmoralidad increíble, ¿ya? La verdad de Dios no se relativiza, la verdad es absoluta, absoluta, no es relativa, ¿ya? Como hoy día se enseña en muchos lugares. En un mundo entonces que relativiza la verdad, el cristiano debe permanecer firme en la verdad revelada por Dios, ¿ya? En la verdad revelada por Dios. Vamos entonces a segunda de Juan, el contexto de esta carta. La segunda carta de Juan es una epístola breve dirigida por el apóstol a una señora elegida. Probablemente sea una iglesia local o una figura representativa, ¿ya? En la que enfatiza la importancia de vivir en la verdad y en el amor, ¿ya? Dos principios que son absolutamente fundamentales que deben guiar la vida cristiana. En este inicio, el apóstol Juan destaca tres elementos fundamentales en esta breve epístola: la gracia, que es el favor merecido, la misericordia y la paz, los cuales no solo son deseos generales, ¿ya? Sino realidades que son espirituales que el cristiano debe experimentar y extender a otros. El saludo inicial en el versículo 3 resalta estas tres virtudes que son esenciales en la vida cristiana en un orden específico, ¿ya? Que nos muestra cómo los creyentes deben relacionarse con Dios y nuestras relaciones interpersonales. El versículo 3 dice así: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Gracia ahí se refiere al favor inmerecido de Dios hacia nosotros. En el contexto de esta carta, ¿ya? Charis subraya la gracia salvadora que se nos da en Cristo, porque somos salvos por gracia. Esta gracia no es solo la base de la salvación, sino la fuente de todo lo que los cristianos pueden experimentar y dar a otros. En el contexto del amor y la verdad, Charis, que es gracia, resalta cómo la misericordia de Dios nos permite vivir en unión con Dios y con los demás, ¿ya? Charis significa entonces favor inmerecido, gracia. En su uso en este contexto de esta carta, expresa la gracia redentora de Dios. Él nos libertó, éramos esclavos, fue su sangre que hace posible que nosotros hayamos o nosotras hayamos sido reconciliadas con Dios como el amor genuino hacia los demás. Misericordia, eleos, eleos, que es misericordia, se refiere a la compasión o el acto de mostrar bondad, cuidado hacia aquellos que están en necesidad. La misericordia de Dios no solo nos perdonó los pecados, sino también interviene para sanar y restaurar. En el contexto de esta carta, eleos implica la disposición a extender la misericordia no solo a los creyentes, sino a todos, en especial a aquellos que están engañados con falsas enseñanzas. Implica compasión activa, en lo cual Dios se involucra directamente para ayudar a los necesitados, lo que es reflejo también del amor. Esa es una evidencia de tu amor,
genuino que todos debemos de tener hacia nuestro prójimo. Paz es más que solo la ausencia de conflicto en este contexto. En el contexto bíblico representa la reconciliación y la restauración de la relación del ser humano y Dios. Antes estábamos enemistados, ahora estamos reconciliados, ¿ya? Tenemos por la fe entrada esta gracia, esta paz que proviene de la gracia y de la misericordia de Dios. Es el resultado de vivir en la verdad y en el amor de Cristo. En la carta de Juan que vamos a estudiar, es un llamado a la unidad de la iglesia. ¿Ya? Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que esté dividida. Tenemos que velar y orar por la unidad de la iglesia. Una paz que se refleja tanto en una relación también con Dios, ¿ya? Como entre los miembros de una comunidad cristiana. Dios nos llama a la coinonía, ¿ya? Aplicaciones prácticas. ¿Qué nos enseña esta carta? Permanecer fiel a la verdad. Como decía, en un mundo que relativiza la verdad y promueve todo tipo de creencias, el cristiano debe ser firme y constante en la verdad revelada de Dios. No es cuestionable. Es la verdad, es un principio, es una ley y no va a cambiar. Esto implica entonces que debemos de conocer la palabra, vivir de acuerdo a ella y rechazar todo aquello que contradiga el Evangelio. Tenemos que tener ese filtro bíblico, bíblico, ¿ya? La gracia que recibimos de Dios nos capacita precisamente para caminar en la verdad, porque eso es lo que dice esta carta cuando empieza: el anciano, la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Ya? Ahí hay un concepto que se repite bastante: verdad. ¿Ah? A causa de la verdad que permanece en nosotros. Otra vez. Bueno. Y estará por siempre con nosotros. Sea gloria, y ahí viene esa bendición que ya analizamos. Tenemos que ser fieles a la verdad, reflejar el amor genuino. El amor cristiano no es solo una emoción superficial, sino una acción que se demuestra a través de nuestra intencionalidad, ¿cierto? De llevar, ¿cierto?, la ayuda a los que lo necesitan. El cristiano debe extender este amor a su prójimo. La verdadera marca del cristiano, ¿sabes cuál es la marca distintiva de los cristianos? Es el amor. En la iglesia primitiva era eso. ¿En qué se distinguirán los discípulos del Señor? Es el amor que se tienen los unos a los otros. Y ese buen testimonio tiene que salir fuera de la iglesia, ¿cierto? Que en eso nos distingan, no es que estamos en peleas, en discusiones, en enemistades. Cuando una iglesia eso pasa es un daño. Un daño, damos un muy mal testimonio. Buscar la paz en la comunidad. La paz que Dios ofrece no es solo interna, no es solamente, sino que la bienaventuranza habla de los pacificadores, ¿cierto? Bienaventurados los pacificadores, hombres de paz. Somos pacificadores. Donde hay fuego por las contiendas, nosotros no vamos a echarle más leña al fuego, se dice en Chile, no sé si ellas lo entenderán, cuando en vez de apaciguar, echamos más leña, y eso que era un conflicto pequeño ahora es muy grande y que tiene a la iglesia dividida, ¿ya? Nosotros somos agentes de paz para todo. Bueno, vamos. El mandato de andar en la verdad, segunda de Juan 1, del 4 al 6, ¿ya? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Exhortamos a vivir en obediencia en la verdad, ¿ya? Dice, a causa de nosotros, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. El amor y la obediencia. ¿Ya? En este versículo Juan reafirma la conexión entre el amor genuino y la obediencia. El amor verdadero en su forma más pura y práctica se demuestra cuando seguimos los mandamientos de Dios, pero también añade que para seguir los mandamientos de Dios
tenemos que conocer los mandamientos de Dios y caminar en esa verdad. No se olvide que Satanás es el padre de las mentiras, ¿ya? Por eso es un deber de nosotros conocer la palabra de Dios. Y esto no es solo una recomendación, sino un mandato a andar en la verdad. Y andar en la verdad es una expresión también de amor. La importancia de andar en la verdad del versículo 6, en 2 de Juan 1:6. El amor es definido, y lo hemos recalcado y se ha recalcado mucho en estas cartas que hemos estudiado, ¿ya? Pero aquí dice que el amor es definido como la obediencia de Dios. Andar, aquí se refiere a una acción continua, una forma de vivir que debe caracterizar al cristiano, señalando que la obediencia no es algo opcional, sino una actitud constante que se refleja en nuestra vida diaria. El verbo griego peripateo, que significa traducido como andar, implica, ¿qué implica ahí? En ese contexto, una caminata diaria y una forma de vivir sostenida en un caminar que no es intermitente, sino es constante, ¿ya? Andar. Caminar o andar en su contexto bíblico no solo se refiere a caminar físicamente, obviamente, sino a la forma en que nosotros vivimos. ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos como cristianos? ¿Cómo tú llevas tu vida? ¿Cómo tú tomas las decisiones diarias con tus hijos, con todas las decisiones que tenemos que tomar? Es decir, nosotros marcamos una diferencia. Eso es andar en la verdad, es ir aplicando lo que hemos aprendido, porque la Biblia no fue solo para ser conocida, sino para ser aplicada. Y estas verdades no se transan. Y estamos en un mundo que vamos a tener quizás persecución, y quizás usted ya lo ha tenido, cuando ha decidido criar a sus hijos en la verdad de la palabra. Terrible, ¿cierto? Pasamos por anticuados, pasamos por personas que somos de otro mundo, somos extraterrestres y nos critican porque hemos decidido caminar en la verdad y no permitir que nuestros hijos sean engañados por las mentiras que hoy día se están promoviendo en los colegios con una ideología que pervierte mentes, donde han enfrentado a niños a imágenes que no prácticamente, disculpe, pornográfica en colegios cuando han querido enseñarles y han tomado el rol que ellos no deben de tomar, sino que usted es la encargada, sus padres, de educar a sus hijos en los principios que Dios nos ha enseñado. Entonces, es todo un tema esto y yo creo que este tema de la verdad se hace firme, sobre todo en estos tiempos donde hay relativismo, donde a lo malo se le hizo bueno y a lo bueno se le dice malo. Entonces, para terminar, andar en la verdad implica no solo conocer la verdad, sino vivir conforme a ella, haciendo de esa verdad una práctica. Eso es lo que está diciendo aquí esta carta. Mandamientos. Dice, guardar los mandamientos. Si amamos a Dios, guardamos los mandamientos. La palabra entonces significa mandamiento u ordenanza. En este contexto se refiere a los mandamientos dados por Cristo y establecidos en su palabra. Obedecer los mandamientos de Dios es, por lo tanto, es una expresión de amor hacia Él. Los mandamientos no son solo leyes que se siguen por obligación, no, sino instrucciones dadas por amor para que vivamos correctamente y en comunión con Dios, ¿ya? Por eso se goza de que sus hijos anden en la verdad, ¿ya? Porque eso trae alegría cuando vemos a hermanos caminando la verdad en un estilo que refleja que ha conocido a Cristo, que está reflejando la imagen de Cristo en su actitud, en su accionar, en sus decisiones. El amor que se menciona en este pasaje no es una simple emoción, sino una decisión volitiva de la voluntad que se expresa en la obediencia. El amor bíblico se define como el amor que da, el amor que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios y se ve especialmente reflejado en la obediencia a sus mandamientos. Juan 14:15 es el Evangelio, un texto paralelo, donde Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Este versículo refleja la misma enseñanza que estamos
estudiando aquí en Segunda de Juan, lo mismo. El amor verdadero se va a probar a través de la obediencia a los mandamientos de Cristo. Si decimos nosotros que amamos a Cristo, nuestro amor debe reflejarse en nuestra obediencia continua a su voluntad. El que dice que cree en Cristo debe andar como Él anduvo, como Cristo anduvo en obediencia al Padre. Primera de Juan 5:3 decía, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús amplía la definición de amor a Dios, subrayando que el amor se muestra en la obediencia. La obediencia no es una carga, sino una manifestación del amor genuino hacia Él. ¿Ya? No es por obligación, sino que tiene que fluir de un corazón enamorado de Dios, amando a Dios, deleitándonos en Él, porque nosotros vamos a seguir lo que nosotros amamos. Porque el amor, dice Romanos 13:10, no hace mal al prójimo, ni se alegra cuando alguien ha caído, ¿cierto? Así que el cumplimiento de la ley es el amor, de acuerdo a Romanos 13:10. Entonces, ya sabemos el gozo y la alegría de elegida de decir, Juan, me alegro que tus hijos anden en la verdad y no en engaños. Vamos a segunda de Juan del 7 al 11. Dice así, del 7 al 11. Porque analizamos ahí, porque muchos engañadores han salido por el mundo, dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se acuerdan quiénes son los gnósticos? ¿Ya? Quien esto hace es el engañador y el anticristo, porque están contra Cristo, ¿ya? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así de claro, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Ya? En estos versículos que he leído, Juan hace una fuerte advertencia a los creyentes acerca de los falsos maestros y su doctrina errónea. Y eso hay hoy día. Hay falsos maestros y hay gente que está enseñando doctrinas erradas. Por eso la importancia de conocer la verdad y lo grave que es de extraviarse en una mala enseñanza. ¿Ya? Estos falsos maestros distorsionan la verdad. Dicen parte de la verdad, pero el decir parte de la verdad y omitir otro también es un engaño, sino que también buscan influenciar a las iglesias para que acepten doctrinas contrarias a las enseñanzas que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Cómo nos defendemos de una doctrina errada, de una falsa enseñanza a través del conocimiento de la sana doctrina? Y ellos operan con gente que tiene una fe genuina, pero tienen poca preparación o estudio bíblico. Son presas. Por eso que surgen las sectas. Los testigos de Jehová es una secta, porque ataca la doctrina principal de la Trinidad. Pero ellos van de casa en casa, parecen cristianos, enseñando una falsedad. Y mucha gente caen por desconocimiento. ¿Ya? Juan señala que si alguien trae una enseñanza que no es conforme a la verdad que se ha revelado en Cristo, no debe ser aceptado ni siquiera en comunión personal. En este contexto, recibir en casa implica acoger, dar apoyo a tales personas y a sus enseñanzas. A eso se refiere, ¿ya? A recibirlo, a dar apoyo, a darle tribuna, qué sé yo, ya, eso ya estaría muy, muy mal, ¿ya? Porque la falsa enseñanza es una levadura. Y fíjese que las iglesias primitivas no estaban exentas, porque hemos visto cómo el gnosticismo entra acá, ¿cierto? Por eso que el apóstol dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, nosotros lo palpamos, vimos a Jesucristo encarnado, por eso lo resalta. Y también en Galacia también entró esto. También surge una carta para derribar. En Colosenses también. La carta a los Colosenses, el propósito es aclarar la doctrina,
porque se había introducido, estaba introduciéndose sutilmente una mala enseñanza. Por eso que Dios levanta maestros, gente que sabe las escrituras para defender la sana doctrina, ¿ya? La advertencia aquí no es solo teológica, sino también práctica, ¿ya? Juan nos enseña que defender la verdad es crucial para preservar la comunión cristiana auténtica y también el testimonio de la iglesia. En hecho, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, dice, van a entrar lobos rapaces, personas vestidas de ovejas y son lobos, ¿ya? Van a entrar. Entonces nos advierte que cuidemos la iglesia. ¿Y cómo la cuidamos? Enseñando la verdad. A todos, no solo a los predicadores, a los líderes, toda la iglesia debe conocer la palabra de Dios profundamente. Entonces, usted lo que está haciendo es bueno, es excelente, porque usted va a transmitir la verdad, ¿cierto? Porque uno, esto es una cadena. Enséñales a otros para que ellos estén preparados también para enseñar a otros y así. Es una cadena. Por eso que discípulo, una vez me hicieron una tarea, esto es punto aparte, que tenía que buscar todas las palabras que decían discípulo en el Nuevo Testamento y explicar el contexto en el cual se dijeron discípulos. Hermano, estuve yo creo que 2 meses en eso. Son muchas veces. Y los contextos, analizarlo en su contexto y explicarlo. Entonces era una tarea interminable, interminable, parecía que no le iba a terminar nunca. Y ahí me di cuenta de lo importante es discipular. Somos discípulos, entonces por eso que la Gran Comisión añade eso, ir, ir por todo el mundo, ¿cierto? A ser discípulos, enseñándoles que guarden, ¿te fijas? Y yo estaré con vosotros siempre. Pero a veces la Gran Comisión se ha dejado solamente de ir a buscar, pero ¿quién atiende a ese recién nacido? Que necesita la leche, necesita contacto, relaciones, dependiente, aún. Después ya resulta que el que va madurando ya se va independizando, ¿no? De su hermano, pero ya va adquiriendo herramientas, como un niño, ¿cierto? Que al principio son muy dependientes, pero poquito a poco pasan a ser más independientes en la vida y con herramientas para enfrentar el mundo. Entonces hay un peligro de los falsos maestros. Juan menciona que muchos falsos maestros han salido al mundo y sabe que la mentira existió en el huerto de Edén. ¿Cómo engañó Adán y Eva? O sea, el diablo, Adán y Eva, con una mentira. Dios te dijo, eso no es así, si tú haces esto. Y ellos cayeron en la mentira. Y hoy día opera igual. No tiene ninguna táctica que no sea conocida más que engañar a la gente, sacarlas de la verdad. Juan menciona que muchos falsos maestros han salido al mundo enseñando doctrinas erróneas que niegan la deidad de Cristo, que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová los niegan. Los mormones igual. Los mormones es un chiste, una caricatura que yo no entiendo cómo gente inteligente puede creer tanta mentira. Típico de la secta que no solo tienen la Biblia, pero tienen libros anexos. Y hay una sola Biblia, que es inspirada, que es la Biblia que tenemos todos, ¿cierto? Es inspirada, pero no hay, los comentarios no son inspirados, ¿ya? Son útiles, no estoy diciendo que no lo usemos, ¿ya? Pero buenos comentarios bíblicos, ¿ya? Que son de gente que ha estudiado. Pero ese es el tema, que Satanás es mentiroso y siempre está usando la mentira para extraviarnos de la verdad, para apartarnos de la verdad. Entonces, distorsionan el mensaje. Específicamente habla de aquellos que no reconocen a Jesucristo como el Señor. Esta enseñanza falsa puede ser sutil, pero su impacto es profundo, ya que pone en riesgo la base misma de la fe cristiana. El mandato es no aceptarlos. Juan es claro, no se debe recibir a los que vienen con una enseñanza contraria a la doctrina de Cristo, recibir a estas personas en nuestra casa, en nuestra comunidad, darles tribuna a lo que habíamos explicado anteriormente. La responsabilidad del cristiano en el versículo 11 de la segunda carta. El cristiano que acepta a tales personas participa en sus malas obras, lo cual puede ser entendido como una complicidad en la propagación de mentiras doctrinales. El verbo griego koinoneo, traducido como participa, implica tener comunión o compañerismo, a eso se refiere. No solamente saludarlo, no, sino que tener comunión, ¿cierto?
y compañerismo con las malas obras de estos falsos maestros que dañan mucho la iglesia. La advertencia de Juan es severa, pues si aceptamos a estos falsos maestros no solo afecta a nuestra propia vida espiritual, sino también a la comunidad cristiana en general. Tenemos que presentar el Evangelio tal como es. Por ahí hay una secta que es Los Padres de Sufrir en Chile, es una iglesia universal del reino, ¿sí? Están por allá también, que tienen la florcita, que vienen todos los males ahí y ellos te ofrecen todo. O sea, tú no vas a sufrir cuando sabemos que el sufrimiento es parte de la vida, ¿ya? Y es por dinero, por sacar dinero a la gente. Está, y se le ha aprobado, se ha publicado y la gente sigue entrando ahí. Y son iglesias inmensamente grandes, con mucho dinero. Y van solamente sacándole el dinero a la gente, llenando sus arcas de dinero, pero no están con el propósito que está aquí en la Biblia. Mateo 7:15, textos paralelos, dice lo siguiente: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con ropas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas son las palabras de Jesús, ¿no? Este versículo es paralelo a la advertencia de Juan, mostrando que los falsos maestros a menudo se presentan de manera engañosa. Son muy persuasivos, son muy persuasivos y tienen una apariencia angelical, pero, porque aquí lo dice, cómo se visten, como ovejas. Y apariencia puede ser atractiva, pero su doctrina es destructiva. Por eso que es importante conocer la Biblia para que usted pueda filtrar lo que se le está diciendo. Los berianos lo hicieron y a Pablo no le molestó. Por eso es que la iglesia cristiana siempre todos llevan Biblia, ¿no? Y dice, abra su Biblia en tal parte, léala usted mismo. Ya podríamos decir, yo la podría, pero le dice, abra su Biblia en tal parte está, o en la iglesia ahora la, la presentan, ¿cierto?, en diapos grandes para que la gente tenga acceso a la Biblia. Gálatas 1:6-9, porque os dice la iglesia primitiva, como que perfecta, tenían problemas. Igual. En Gálatas 1:6-9, Pablo dice la siguiente crítica a la iglesia: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio distinto. ¿Ah? Ese era el tema de ahí. ¿Ah? Para seguir un evangelio diferente. Dice, habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne, refiriéndose a esta falsa enseñanza que querían introducirse en la iglesia de Galacia. Por eso Pablo escribe esta carta. Pablo en Gálatas también advierte fuertemente contra aquellos que predican un evangelio falso, subrayando la seriedad de esta cuestión. Dice, aún si un ángel del cielo, como, así como un hipérbole, viniera y les mostrara un evangelio distinto, no le crean, no le crean. Es algo que daña mucho. Y lamentablemente van a gente buena, gente que tiene fe en Dios, pero tiene poca escritura, poca palabra. Entonces ellos caen en estas falsedades. Tenemos que, aplicando esto, discernimiento de la doctrina. Como cristianos debemos estar alerta a las enseñanzas que estamos recibiendo. No debemos aceptar todo lo que se nos presenta, sino examinar y evaluar todo a la luz de las escrituras. No es incorrecto. Esto implica que cada creyente debe desarrollar un agudo de discernimiento para identificar la verdad de las mentiras. No aceptar los falsos maestros. Juan nos enseña que nuestra responsabilidad es rechazar cualquier enseñanza que no sea conforme a la doctrina. Hoy día por internet, hermano, hay montones de predicaciones. Hoy día está lleno. Ahora ya no estamos batallando con que en la iglesia ingresen. Ahora esto es masivo, porque hay falsos maestros, yo no voy a decir quiénes son, pero están en las redes sociales. Y la gente va a la red y dice, ah, es cristiano. Nunca leyó la página quiénes somos, porque es importante saber a qué página. A veces hay gente que ha estado abriendo páginas de los mormones porque no ha leído, porque ellos, igual que los testigos de Jehová, tampoco colocan como abiertamente que son ellos. Entonces entregan, son muy audaces. O de repente las canciones cristianas que se colocan en YouTube ponen falsos maestros hablando, los mormones, ¿ya? Abiertamente una secta. Y están los hermanos cantando canciones cristianas nuestras y se plantan ahí en medio como los misioneros que aprovechando esa instancia. Entonces, yo creo que hoy día el peligro es mayor en el sentido
¿Qué nos va a resguardar el peligro? Conociendo la verdad y que usted lo transmita también. No escuche todo lo que escucha en las redes. No todos los predicadores están predicando una sana doctrina, ¿ya? Por eso tenemos que tener ese filtro de Dios, no aceptarlo y seamos testigos de la verdad. Seamos testigos de la verdad. Aceptar o incluso alentar a estos falsos maestros puede dañar nuestro testimonio. El testimonio cristiano debe ser consistente con la verdad de Dios y permitir que los errores no entren a nuestras vidas primeramente ni a nuestra comunidad. ¿Ya? Vamos al 12 y 13 de esta carta. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Es un capítulo, pero muy profundo, donde nos hace una tremenda advertencia de estar en constante aprendizaje de las Escrituras. En los versículos finales de esta carta, Juan expresa su deseo de ver personalmente a los creyentes a quienes se está escribiendo. Aunque tiene más que decirles, prefiere compartir con ellos cara a cara, quiere visitarles en un contexto de comunión real. Este deseo de encuentro personal refleja la importancia también de relacionarnos, de la relación comunitaria con los hermanos en la fe. Qué bonito cuando nos juntamos juntos, dice, en armonía, ahí envía bendición y vida eterna. Y qué bonito es el Evangelio, porque aunque estén en distintos países, no sé qué país será usted o dónde está, ¿ya? Pero no, increíble, ¿no le parece increíble que nos une una fe, un mismo Dios, un espíritu que une a esta familia que está alrededor de todo el mundo, hermanos en la fe, que están en distintos lugares, pero si yo viajo a otro país, no me siento huérfano porque estoy con mis hermanos en Cristo, tenemos una fe, un Dios, un bautismo que es el todo por todo y para todos. Es el lenguaje más maravilloso y una familia que vamos a tener por siempre. ¿Ya? Así que Dios les bendiga, hermanas amadas. Voy a concluir aquí, vamos a terminar tercera de Juan la próxima semana, porque estoy con mucho trabajo. Ayer estuve, como le digo, evangelizando niños, que eso fue una experiencia preciosa, preciosa, de ir a un colegio y que nos abrieran las puertas y hablar de Jesús a los adolescentes, a los niños son receptivos. Fue un trabajo arduo porque tuvimos que hacer muchas cosas, cantar, todo, 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 predicar y hablar fuerte también en un Sí. establecimiento. Entonces quedé un poquito agotada mi garganta, como se me puede notar. Pastora, Y en la noche tuve un... Sí. aquí hay una iglesia, está súper cerca de nuestra casa. Eh, la iglesia es preciosa, tiene una estructura por fuera Pues sí, que- maravillosa, es lindísima. Pero en el letrero de la entrada de la iglesia está la bandera gay, porque es una iglesia cristiana, ¿ya? Que acepta la unión homosexual. Entonces, Lamentablemente tengo que decirlo que hay iglesias que tienen esa apertura, yo en Chile igual. sí, lamentablemente eso ya no es algo que solo va como a las escuelas solamente, sino que realmente está ya dentro de la iglesia. Y hay muchas cosas metidas dentro de la iglesia. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un libro, escuchando un libro sobre milagros, y el libro empezaba a hablar, todo muy bonito al principio, pero después empieza, es que las energías y la abundancia, La nueva y era, sí, entonces eso filosofías. metido dentro de las iglesias, Ahí cuando ¿ya? mezclan, O, por ejemplo, también ay, ¿cómo se llama? El ocultismo dentro de las iglesias, cuando son sí, iglesias que están centradas en los demonios, 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 todas las enfermedades son demonios, todos son demonios, todo es demonio, sí. Y hacen eh, esos grupos y, de liberación, y tienen grupos de liberación en donde el pastor o la pastora las tiene que guerras, hacerse liberación de forma constante durante el año sí. porque ellos asumen que es normal que un cristiano esté con demonios de forma constante. Entonces, es súper complicado porque, como dice usted, igual
los hermanos de esas iglesias son hermanos que realmente aman a Dios, muchos de ellos que aman a Dios de corazón. Y a mí cuando tuve que buscar iglesia aquí en Estados Unidos, visité muchos tipos de iglesias, muchos. Sí, Y hay que salía adaptar eso. espantada, salía un poco, Sí, la verdad es que salía un poco espantada, espantada en parte porque uno ve lo que les enseñan y por el otro lado está la misericordia de Dios, porque a pesar de eso, igual en esas iglesias se sentía a Dios y se veía el amor de los hermanos, la gente como te sí, trata con cariño, que quieren como que tú estés bien, que te sientas bien. Y yo no podría decir que ese amor no es genuino, sí lo es, pero de parte de los líderes la guía no es buena, mira, pero Katy, mira lo que dice. sí hay misericordia por parte de Dios. Mira, por ejemplo, qué dice la palabra sobre la homosexualidad. Yo no soy homofóbica para nada, pero entiendamos este sentido, que Dios ama a todo el mundo, ¿cierto? La condición, obviamente, te sabes lo que pasa a una persona que está así, no va a heredar el reino de los cielos, porque el Señor dice hombre y mujer, esa es la verdad. El matrimonio entre un hombre y una mujer, no hay términos medios. ¿Cierto? Pero mucha gente que han estado en esa condición, obviamente que no le están avalando con la bandera aquí en la iglesia que siga así, sino que han dejado ese pecado, porque ese es un pecado que la gente puede venir a Cristo y dejar de ser homosexual. Dice, en Romanos 1:26 habla de la sociedad, cómo se corrompió, y se conocieron a Dios, no le dieron gracia, cayeron en la idolatría, y de la idolatría caen en la inmoralidad. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, no es que Dios, sino que ellos abandonaron a Dios, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando de las lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, homosexualidad, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación y todo eso, dice, y más aún dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican, que significa promueven eso. No solamente las hacen, sino que promueven ese tipo de vida que deshonra a Dios. Y lo otro que me gustó mucho de la epístola que vimos ahora de Segunda de Juan es que es cuando dice, em, dice en el 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. A veces somos educados dentro de la iglesia como que tenemos que recibir a todas las personas, ¿cierto? Porque uno tiene que predicarle a toda la gente, Sí, pero no tienes que recibir a toda la gente en tu casa, ni a claro. todas las Y personas decirles bienvenidos, compartir con ellos. sobre todo cuando son personas activas en este tipo de pensamiento, porque uno lo que hace precisamente cuando te juntas con ellos y los haces bienvenidos, por decirlo así, tú estás haciendo bienvenido también su forma de actuar y lo que la otra persona está enseñando. Claro, Y eso es complejo porque uno se hace también parte de eso otro. Es claro. como Cooperar, aprobarlos. Es como cooperar un poco. aprobarlos de forma indirecta. Es Claro, aprobarlos. sí, hay que tener cuidado con eso, por eso es bueno conocer la Biblia y lo que yo he dicho siempre, que una de las formas de resguardarla es enseñando la verdad y, bueno, practicando la verdad y resguardando a la iglesia, porque si la iglesia está siendo discipulada en las escrituras, vamos a poner una cobertura ahí. Yo a los hermanos les he dicho, cuando venga un testigo de Jehová, si usted no tiene conocimiento bíblico, no lo reciba ni le hable. Usted diga, tengo mi pastor, tengo mi iglesia, hasta luego, que Dios les bendiga a no ser de que sea un erudito en la palabra y pueda, por ejemplo, yo un testigo de Jehová le digo, ¿cómo dices que Jesús no es Dios y perdona pecado? Y está en la Biblia, perdonó pecado, recibió adoración, solo Dios recibe adoración. ¿Cómo dices tú que eres mormón que hay que casarse por la eternidad cuando la palabra de Dios dice que el matrimonio hasta que la muerte lo separe? Nadie se casa por la eternidad. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? Porque los mormones tienen un libro, La Perla de Gran Precio, otros libros que le dan tanto la autoridad, el libro de Mormón, por ejemplo, también. Y yo lo leí porque yo te enseñé el tema de la secta, por eso tenía que estar informada.
Y ellos decían, por ejemplo, en Alma 7:10, mira, en el libro Mormón decía que Jesús nació en Jerusalén cuando nació en Belén. Hay acronismos, o sea, ponen en los botes de ese tiempo le ponen vidrio, cuando en ese tiempo el vidrio no existía. O sea, hay un montón de formas de derribar esos mensajes, pero lo presentan con tanta convicción. Y te dicen los mormones, pero tú, si quieres una confirmación, pone tu mano aquí, vas a sentir un fuego y eso es fuego. Mira, qué místico. Te va a comprobar que lo que te estamos diciendo es verdad. Yo me acuerdo que de niña yo tenía amigas que eran mormonas del barrio, yo tenía 16 años. Y, y un día me gustaba porque jugaban básquetbol, pero tenían buena base. Se acercó un líder de ellos, me dijo, ¿y tú por qué no te bautizas? No, yo no me bautizo, esta iglesia está muerta. Yo aquí no lo siento. Así no, yo vengo aquí porque tengo una amiga que es del frente y que me invitó a jugar básquetbol y que jugamos y que no ningún problema, pero no tengo otro motivo. Para nada, le decía, esta iglesia está muerta, esta iglesia no está viva aquí. Y me quedo mirando. Así que no insistió nunca más de decirme nada. Pero si no está uno preparado, te pueden engañar, porque ellos tienen muchos, sobre todo las iglesias mormonas tienen muchos recursos, entonces a la gente que tiene pocos recursos les ayudan bastante con trabajo, con dinero, cosas así. Y así captan mucha gente. Ya, Katy, alguna, un agrado de conversar con ustedes. Ya terminaríamos, yo creo, tercera de Juan, o de todas maneras ya lo terminamos, porque es un solo capítulo. Ahí vamos a ver lo que es un discípulo y lo que no debe hacer un discípulo como Diótrefes, que era una piedra de tropiezo para la iglesia. Así que nos vemos la próxima semana. Y ya ahí, Katy, de ahí podemos conversar para ponernos de acuerdo para el próximo Sí, ciclo, ¿ya? esta semana sin falta, sí. Sí, tú me dices un horario y yo para que podamos Ya, conversar, la ¿ya? conversación. Ok, que Dios les bendiga, hermanas, que tengan una excelente semana y sigan estudiando, no se cansen. Esto es cansador porque a veces llegamos con cansancio y a veces tenemos que ir en contra de ese cansancio y pensar, esto es lo que Dios quiere que yo aprenda. Y caminemos en eso. Ya, les va a servir muchísimo. Bendiciones. Chao. Chao, chao.